Buenos días, chicos, vamos a repasar qué tal funcionaron los niveles en el día de ayer, los niveles Atenea, y pues como siempre volveremos a corregirlos y a cambiarlos para el día de hoy y ver qué oportunidades tenemos. Vale, perfecto, pues aquí tenemos Bitcoin USDT y bueno, ayer justamente estábamos comentando sobre el tema estos de los DBAs, con la gente que está haciendo, los alumnos del intensivo de toda Atenea, y comentábamos cómo estos DBAs se convierten como en otras zonas de Discovery Area cuando tenemos un DBA tan ancho, y lo que suele ocurrir es que el precio lo necesita atravesarlo para equilibrar el fractal o equilibrar justo en la zona del mercado en el que estamos, ¿no? Y vemos cómo durante el día de ayer, a ver, que no me equivoque, no, exacto, esto fijaros a las 7 de la mañana cuando yo hice el análisis, pues vemos como el precio ya rompió un poquito la zona esta de aquí, donde teníamos el TPOC. ¿Esto es TPOC o es BIPOC? A ver, un segundito. Sí, TPOC más BIPOC, ¿vale? De hecho tengo repetido, pero este es el TPOC más BIPOC. Aquí fue donde el precio rompió un poquito este área, corrigió, tocó perfectamente y fijaros la caída ya, la corrección ya para Bitcoin, entró en el DBA de aquí, fijaros donde fue perfectamente a buscar la zona y ya empezó nuevamente a trabajar los niveles, pam, hasta que finalmente volvió a retomar y caer atravesando todo el DBA ahora durante ya la noche, madrugada, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando esto ocurre se convierten como en escalones, ¿no? Tenemos aquí una primera parada, un primer escalón. En este caso normalmente aquí hace una pequeña parada tipo, pero aquí la atravesó directamente, con lo cual aquí hace un segundo escalón, tercer escalón, a partir de aquí va a buscar el siguiente nivel, cuarto escalón, y va peleando esta zona hasta que finalmente consigue continuar cayendo, ¿de acuerdo? Con lo cual hace un poco todo ese dibujo de, bueno, fijaros, como si va escalando cada uno de estos niveles, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, pues esto ha sido un poco lo que ha ocurrido en Bitcoin. Vamos a ver qué ha pasado en Ethereum. En Ethereum ha pasado algo similar, de acuerdo, también desde esta parte de aquí, fue donde empezamos el día de ayer. Fijaros cómo poquito a poco hizo una pequeña caída, un pequeño retroceso que este no llegó al tipo. Aquí volvió a caer nuevamente hasta el Value Area High y a partir de aquí ya se desencadenó la caída. Y fijaros que esta caída atravesó el primer DBA perfectamente y en el segundo DBA hizo un pequeño retroceso y luego lo atravesó y acabó al final del DBA. ¿De acuerdo? Fijaros que este DBA además era un DBA un poquito más grande dentro de todo este fractal y esto es una zona importante a equilibrar, por lo cual lo normal era que lo atravesara completamente y así fue, ¿vale? La caída llegó hasta este DBA y lo atravesó de punta a punta perfectamente. Con lo cual, pues bueno, ya vais viendo también cómo los DBA son elementos importantes dentro de Atenea y como también nos vale para identificar las siguientes paradas o los siguientes movimientos. Vale, en el euro dólar, vale, más o menos el día de ayer comenzó aquí, teníamos el precio anclado dentro de este TPOC, ¿vale? Dentro de esta zona de aquí, el precio fue una posible operación, era hasta este value area, que lo cogió perfectamente, de hecho lo atravesó, lo llegó a atravesar y volvió nuevamente a corregirlo, entrando otra vez en el value area y nuevamente hasta la zona de TPOC, para luego quedarse aquí un poquito en la nada, por lo cual aquí ahora veremos con los niveles nuevos qué oportunidades podemos tener. Luego también hubo oportunidad de un corto aquí y largo aquí, si lo hubiéramos visto claro desde Market Cipher. Y finalmente en el oro, que ayer también pues, nos dio que hablar en el grupo, porque aquí hubo dos operaciones interesantes. Durante la mañana, yo de hecho pensaba que el oro ya iba a rebotar, se iba a ir para arriba, pero no, lo rompió hacia abajo. Y entonces en el grupo hubo gente que lo que hizo fue coger el oro en el rebote de este DBA, ¿de acuerdo? En este DBA, perdón, sí, en este DBA hubo gente que lo que hizo fue coger un long pensando que el precio podía llegar a romper esta zona de aquí y justo yo comenté que mientras yo estaba haciendo el long en este DBA yo me iba a plantear un short en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que ocurrió, ¿no? Que al final los que hicieron el long vieron que aquí efectivamente el precio rebotaba a la baja y lo que hicieron fue cerrar y algunos de ellos incluso abrir una operación aquí, ya que el precio testeó esta zona en 3 ocasiones y entonces cogieron también un corto y se unieron al corto que yo ya había cogido previamente y yo me sumé cuando el precio retesteó, rompió, retesteó y a partir de ahí caída.
Sí que es cierto que yo, en el momento que ya se inició la caída o me tuve que ir, lo que hice fue proteger la operación y a mí pues nada, me saltó en break-even y no hizo más, pero los que sí que lo pudieron aguantar la operación, hicieron la operación hasta aquí abajo, llevándose una operación espectacular, ¿de acuerdo? Y fijaros, pues bueno, nuevamente, precio viene, redestea la zona, o sea, tocó perfecto el DBA, voy a quitar las operaciones, tocó perfecto el DBA, redesteó la zona y a partir de aquí se hizo un desplome interesante, atravesó BIPOC, atravesó todo, el BIPOC también lo atravesó y luego aquí pues volvió a subir, que de hecho aquí, a ver si había algo, porque aquí esta subida de aquí, esta subida pues nada, subió porque tuvo que subir, pero no teníamos aquí ninguna referencia ni nada, con lo cual aquí no podíamos haber cogido la subida, al menos desde este punto, sí desde el BIPOC, ¿no? Si desde el BIPOC encontrábamos cuando el precio llegaba al BIPOC algún tipo de, en un time frame inferior, algún tipo de indicación, pues fantástico, pero bueno, sí a priori no veo nada. Y fijaros que cuando subió se fue a enganchar justamente en el value area low, ¿vale? O sea, se quedó en esta zona, cogidita, perfecta. Vale, pues esto es un poco lo que ocurrió ayer y ahora vamos a ver con los nuevos parámetros qué oportunidades podemos llegar a tener. Vale, perfecto. Pues vamos a ver cómo han quedado los niveles en el día de hoy que nos podríamos encontrar. Vale, por un lado, interesante entender que dentro de este fractal que estamos trabajando ahora mismo, tenemos para empezar, si queramos un FIBO, hemos tenido una corrección milimétrica perfecta hasta FIBO 0.65 y de hecho de aquí ha generado un primer rebote. Vemos que en 4 horas tenemos un anclaje y un posible trigger, pero veo que el cash flow está pasando de verde a rojo. ¿De acuerdo? Vemos de este cash flow pasando de verde completamente a rojo, lo cual indica que el precio, aunque aquí tengamos un pequeño rebote, podría continuar cayendo. Así que, viéndolo desde nuestros niveles de Atenea, lo que podríamos es tener una perspectiva de que aunque la narrativa sigue siendo alcista, el precio necesita corregir, de hecho necesita corregir una estructura ya bastante más amplia, ¿vale? Fijaros toda esta estructura donde el precio subió, consolidación y subida, entonces a lo mejor aquí ya necesitamos una caída un poquito más fuerte. Yo calculo que hasta los 23.700, entre los 25 y 23.700, ¿de acuerdo? Con lo cual sería una buena zona de caída para un siguiente rebote. Entonces, si esto lo tenemos en mente y creemos que puede ocurrir así, lo que podemos intentar en el día de hoy tal vez, si se da la opción, es intentar a buscar cómo unirnos a este corto, ¿de acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, en 30 minutos vemos estos anclajes, triggers y vemos aquí que está empezando como a curvar, puede ser que aquí hiciera un punto rojo y tenemos bastante cash flow, con lo cual tal vez no nos deje unirnos un poquito más arriba, pero lo suyo sería intentar, si el precio llega al TPOC o llega a esta zona de aquí, sería una buena zona para sumarse e intentar, bueno, pues esto, sumarnos al corto, ¿de acuerdo? Esto sería para mí, ahora mismo, en el día de hoy, la operativa mejor o más clara. Si vemos que esto no ocurre y coge ahora de repente nuevamente fuerza, ¿de acuerdo? En caída, lo que podemos hacer es, cuando rompa esta zona de manera clara, sumarnos a un posible retest en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esto sería para mí las opciones de operativa en Bitcoin más sensatas, viendo un poco la perspectiva desde una visión un poquito más amplia, ¿vale? Si nos fijamos en Ethereum, pues bueno, sería un poquito lo mismo, ¿vale? Y Ethereum sí que ha hecho una corrección bastante más amplia, ¿vale? Del fractal, vamos a ver desde la parte más baja hasta la parte más alta. Bueno, pues también fijaros que se ha quedado un poquito, incluso ha atravesado un poquito FIBO 0.65, ¿vale? Nuestro Golden Pocket. Con lo cual, ya de hecho con los valores de hoy, fijaros cómo curiosamente los valores de hoy representan este Golden Pocket y se han quedado en esta parte de abajo y el precio ha llegado hasta aquí, ha rebotado perfectamente, ¿vale? Entonces, lo mismo, tal vez necesita una corrección un poquito más severa porque también tiene un movimiento bastante más fuerte de todo su fractal completo o de toda su estructura, ¿no? De todo su último movimiento. Con lo cual, fijaros esta subida que aquí le ha costado, pero al final ha acabado subiendo, es un poquito como a la fuerza, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí podríamos también esperar una rotura o una caída un poquito más severa hasta los 1638, que sería esta zona de aquí, que tendría mucho sentido. Fijaros que aquí tendríamos históricamente pues, una zona de soporte-resistencia bastante importante, con lo cual es una buena zona, ¿vale? Vale, pues visto esto, lo mismo, podríamos esperar algún movimiento donde sumarnos, ¿no? Ya sea en esta zona de aquí o en esta zona de aquí,
siempre y cuando pues Market Cipher nos dé entrada y que veamos que es una zona de interés, con lo cual aquí nos podríamos sumar en corto. Vale, perfecto, esto visto. Vamos a ver eurodólar. Vale, eurodólar se ha quedado un poco en rango, justo aquí enganchado en este último TPOC, ¿vale? Está aquí un poquito enganchado. Vemos en Market Cipher en 30 minutos como tenemos cash flow rojo y un punto rojo justo en esta zona de aquí, con lo cual, pues bueno, así de saque indica que tiene pinta más bien de bajar que de subir, pero luego en timeframes inferiores, pues vemos, ¿no? Aquí tenemos anclajes, tenemos triggers y triggers también en esta zona de aquí, con lo cual hay aquí un poco de divergencia o disonancia entre un timeframe superior y un inferior, así que yo me esperaría un poquito de volatilidad, ¿no? Quiere decir, un movimiento claro, si este movimiento claro lo da, buscar retest, o al revés, si da un movimiento claro, pues buscar retest, ¿de acuerdo? Con lo cual veremos a ver un poquito hacia dónde tira eurodólar, pero ahora mismo pues bueno, está completamente paralelo y hasta que no se abra el mercado ahora de Londres y empiece a ver ritmo, o hasta que no se abra el mercado de Nueva York, no veremos qué intenciones tiene hoy el día eurodólar. Y luego finalmente ya nos movemos al oro, que está un poquito parecido al eurodólar en este sentido, se ha quedado en un rango después de todo este movimiento, que dio ayer, se ha enganchado otra vez al tipo y está paralelo y estamos esperando un poquito a ver qué movimiento da. Si lo veo ahora en 30 minutos, sí que es verdad que tengo aquí anclajes, tengo triggers, tengo este cash flow que aún no queda claro si quiere meterse para adentro o no, pero al menos tengo aquí un punto verde en 30 minutos que no está mal, y en 5 minutos pues también parece que en este caso sí que hay un poquito más de coherencia en el gráfico, y también tenemos un anclaje y un trigger en este punto aquí, lo cual nos indicaría tal vez que querría ir para arriba. Pero hasta que no se abra el mercado de Londres, pues será un poco complicado acabar de tomar una decisión en este punto de aquí. Vale, pues esto es un poquito el análisis de hoy y veremos a ver pues cómo transcurre el día. Que vaya bien, les roquito. Hasta luego. Chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.